Te decíamos recién que íbamos a estar hablando de uno de los flagelos más grandes que tiene el país, como es la inflación. Por supuesto, la inflación no empíricamente, sino lo que significa la inflación en distintos índices de actividad de lo que puede llegar a estar sucediendo con el bolsillo de todos los argentinos. Esa inflación que se nota cada vez que uno va al supermercado y tiene que entrar a sacar la platita para pagar en el cajero. Y por eso los hemos invitado a los directores del CIPES, del Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales, Alfredo Sclaret Curuchet y Pablo Gallo, porque ellos están siguiendo muy de cerca todo este tema de la política económica y social, porque gran parte de la política que se está llevando adelante por parte del gobierno tiene que ver con los subsidios y la forma en que esto impacta en la población. Y Pablo, comienzo con vos porque hubo una información del INDEC que uno hubiera pensado que nunca la iban a dar a conocer, sobre todo en momentos como los actuales, donde los referentes oficiales se llenan la boca diciendo que tenemos la década ganada, que la capacidad adquisitiva del salario es enorme, pero resulta que los niveles de adquisición de los trabajadores que están en blanco, es decir, el nivel de remuneraciones que tienes es muy bajo, ¿no? Bueno, si vamos a dar una mala noticia, el momento mundialista también es bueno. O sea, no nos llama mucho la atención que haya surgido este dato oficial en pleno mundial. Pero aún así es importante que, por cuanto es ahora el organismo oficial que establece negro sobre blanco algo que nosotros lo veníamos estableciendo de nuestros propios indicadores. Hace 2 años que ustedes vienen hablando de ese tema, prácticamente. Y yo trajo 3 datos, que ahora sí son datos oficiales del INDEC. Uno indica que la mitad de la población ocupada tiene ingresos en torno a los 4.500 pesos. Segundo dato, la mitad de la familia tiene ingresos totales, o sea, todo lo que conforma el ingreso de una sola familia, en torno a los 8.000, y el último es ya el más tremendo, que indica que el ingreso principal, o sea, en blanco, de 3 de cada 4 trabajadores no supera los 7.000 pesos en la actualidad. Cuando nosotros a estos 3 números los relacionás con nuestro número actual de línea de pobreza, que está en torno a los 6.200 pesos, nos damos cuenta que aparece esa dimensión, una dimensión que hace un tiempo no se hablaba en nuestro país, que es la dimensión de la pobreza, el problema social. Por cuanto estos datos lo que indican es que detrás de estos números, que son ingresos pauperizados, se empieza a elevar ese número de pobreza. Y así nosotros lo establecíamos hace 2 meses, cuando indicamos a través de nuestro observatorio de pobreza los números actuales de la pobreza. E indicamos, advirtiéndolo, que durante el 2013 se habían disparado esos números y solamente en un año se habían incorporado en condición de nuevos pobres a razón de 1.6 millones de personas en situación de pobreza, que junto con la masa que ya se encontraba así, ahora se tornaba o hacía un conjunto de casi 12 millones de personas, casi el 30% de la población. Claro, Alfredo, y para colmo, esta es tiene una serie de componentes malignos esta inflación, que hace que sea una bola exactamente igual que una bola de nieve, ¿no? Porque ya viene grande y comienza a rodar y se hace cada vez más grande, y encima de todo esto, porque estos datos que se conocen del INDEC no están tomando en cuenta lo que viene pasando de la devaluación hasta acá, ¿no? Claro, no tienen en cuenta la devaluación, que también hicimos un cálculo y que aumentaba 1,5 millones más de personas que caían en la situación de pobreza, llevando la pobreza a un 33% de la población. Claro, porque la gente oye hablar de devaluación y dice, ¿qué es lo que es esta devaluación? Resulta que significa que le están recortando la plata que tienen en el bolsillo, porque deja de valer, el peso comienza a valer menos. Y como se componen muchos de los artículos que se consumen en el país, a pesar de que están prohibidas las importaciones, pero eso no es cierto. Es decir, hay una caída realmente muy grande, ¿no?, en la capacidad adquisitiva de la gente. Y a eso hay que agregarle también, digamos, el tema de los despidos, ¿no?, que estamos viendo ya, digamos, ya no es, digamos, despidos aislados, sino que estamos hablando de que, digamos, la actividad principal que tiene el industrial del país está empezando a despedir gente, ¿no? Claro, sí, hay una caída reconocida por el propio INDEC, una caída en la actividad que está en los últimos datos, habla de una caída de un 1,3
3%, que sumado hace una caída del 3% en lo que va del año, y eso es realmente muy grave. Claro, eso significa de que acá potencialmente se puede disparar los índices de pobreza digamos, y la situación de las familias que están cayendo en esta situación, porque aparte tenemos una situación de inflación y de estancamiento, ¿no? Entonces, no es solamente que lo que decía Pablo, de que los salarios están quedando rezagados con respecto a la inflación, sino que también estamos viendo un aumento del desempleo digamos, y esa combinación de desempleo e inflación es una combinación, digamos, realmente muy, muy tremenda y que realmente uno dice, bueno, si esto es lo que deja la década ganada, bueno. Estamos dejando una sensación de tristeza en vez de triunfo, ¿no? Pablo, y todo esto se refleja también, como decíamos recién en la apertura, en la presentación del tema. Lo que está pasando con las jubilaciones y lo que está pasando con las asignaciones que tiene el gobierno, la asignación universal por hijo por un lado y los otros subsidios, ¿no? Y claro, porque este fenómeno dinámico que tiene la inflación, que hace que se pulverice en todo tipo de ingresos, cuando no es aceptado, ¿no?, o reconocido en las actualizaciones salariales que determina el gobierno nacional, evidentemente tiene un efecto negativo. Particularmente en las jubilaciones, nosotros hicimos un estudio donde vemos el devenir de estas jubilaciones a partir del 2009 a esta parte. Del 2009 elegimos ese año porque es la ley de movilidad jubilatoria, que tiene la actualización 2 veces por año. 2 actualizaciones, que tiene que ver justamente con la inflación, con poder de alguna manera competir en mejores condiciones con este fenómeno. Ahora, sin embargo, cuando nosotros lo ponemos en términos reales, del 2009 a esta parte, la misma jubilación tiene un deterioro de un 12% de su poder de compra. O sea, el mismo jubilado con esa misma jubilación compra 12% menos hoy que en el 2009, donde se hizo la ley de movilidad. Claro, pero es que si vemos simplemente, cuando uno dice porcentaje, habla de porcentaje, pero cuando vemos platita contante y sonante, y pensamos que la gran mayoría de los jubilados nacionales están cobrando la mínima, y tienen una mínima que está por debajo de los 3.000 pesos. Bueno, entonces, si decíamos recién que el nivel de pobreza está en los 6.000 pesos y tenemos un jubilado con 3.000, lo tenemos en la absoluta indigencia. 2.700, está en el mismo número que la indigencia. Pero ahora, si hacemos foco, ya no en ese devenir, en ese periodo de casi 5 años, sino únicamente en lo que sucedió en estos últimos 4 meses. Claro. 4 meses donde el incremento de precio y particularmente el de los alimentos se disparó por el fenómeno que Alfredo contaba, que es la devaluación y su traslado a precios. Nosotros vemos que ese proceso ya de deterioro, ya no es a nivel de 2009, sino a nivel de lo que compraba en 2013, compra 10% menos ya, pero en solamente 4 meses. Y eso es un ajuste que a nosotros nos llamó poderosamente la atención, porque eso es un ajuste, un periodo pequeño. Entonces nos remontamos y dijimos, ¿cuándo fue la última vez que hubo un ajuste en términos parecidos? Un ajuste parecido se dio a mediados de 2001, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, que tenía por ministro a Domingo Felipe Cavallo. En ese momento hicieron un recorte del 13% a los jubilados. Pero a diferencia de ese recorte de Cavallo fue del 13%, pero al 16% de los jubilados que cobraban haberes más altos. En ese momento un poco más de 500.000 jubilados. Este es del 10%, pero para el 100% de los jubilados. Eso que es mucho peor. Sin lugar a duda. Entonces, cuando hablamos de esta décadas que son distintas, porque también en la pobreza tenemos el mismo promedio de los 90. Cuando hablamos década con década, y uno indica que son décadas, la de los 90, asignada por la destrucción del aparato productivo, la pérdida de empleo, y esta asignada por el crecimiento económico. Sin embargo, estamos con haberes e ingresos como los que estamos asignando, evidentemente algo se hizo mal y todavía no lo estamos reconociendo. Pablo y Alfredo, perdón, y todo esto se manifiesta también en una medición que hacen ustedes, que es el índice barrial de precios, es decir, la gente de carne y hueso, ¿no? Claro, nosotros medimos en 8 provincias del país 50 productos
estamos midiendo alrededor de 31.000 precios Sí, no todos los media de meses. seda ahí, ¿no? Como tiene el INDEC. No, cubrimos alrededor de 1.200 negocios, ¿no? Y lo que estamos viendo es que la inflación y digamos, medimos alimentos, ¿no? Los alimentos están aumentando a un ritmo de alrededor de un 45% anual, ¿no? La voz del interior dice hoy 21,6. En medio año o en 5 sí. meses, ¿no? Claro. Solamente nosotros, por ejemplo, en febrero, después de la devaluación, Es que no hubo un ustedes- aumento del 10%. No es que ustedes con su investigación científica están inventando algo, porque la voz del interior hace algo indudablemente científico, pero periodísticamente, y dan los mismos números. Sí, sí, y hay otros indicadores que dan cifras, digamos, muy similares, ¿no? Lo que nosotros estamos observando es que no está habiendo, digamos, una desaceleración, como se quiere, digamos, decir, de que está habiendo una desaceleración de los precios. La verdad que eso no lo estamos viendo. Por supuesto que sí, si comparamos con lo que fue febrero, que aumentó un 10%. Pero realmente lo que estamos viendo es que estamos subiendo, digamos, un escalón de lo que es la inflación. Había un escalón que estaba alrededor del 20% y hoy por hoy estamos subiendo un escalón que va a estar por el 30-35%. Y todo esto hace que... Una con mundial, ¿no? Claro, Estamos y, en el digamos, y tema- hace que sea muy difícil después bajar esos escalones, ¿no? Cuesta muchísimo. Y si encima a eso le agregamos de que no hay un INDEC creíble que no esté midiendo adecuadamente la inflación, bueno, justamente todos estos programas sociales, ¿no? O las jubilaciones, o los sueldos, o lo mismo nosotros hemos hecho un estudio de la asignación universal por hijo, que también vemos de que ha perdido con respecto a la inflación. Lo mismo hemos hecho un análisis sobre el PAICOR, ¿no? Un ajuste en el 2013 del 10% en presupuesto del PAICOR. En definitiva, Y todo eso dirigido a la gente que menos tiene, ¿no? que más lo necesita. Claro. Entonces, uno lo que ve es que justamente esta inflación que aumenta, que no la estamos, oficialmente no la están midiendo adecuadamente y por ende tampoco están aplicando políticas adecuadas, bueno, todo esto encima de esta situación, digamos, de una economía recesiva, realmente plantea una situación insólita y realmente muy, muy preocupante, digamos, de que estamos en una situación muy mala, digamos, para muchas familias y realmente que la perspectiva no es muy No, alentadora. al contrario. Y el Estado, cuando tiene que intervenir, no tiene, digamos, las herramientas para poder intervenir adecuadamente, ¿no? Puede que no se lo reconoce, que eso es lo peor. Pablo, ¿los precios cuidados? No, evidentemente con este nivel de precios, si estamos hablando de que llevamos un acumulado de más del 40% a nivel de un año, en el cual en ese año participaron no este precio cuidado, sino los 3 programas de precio cuidado, evidentemente no tienen ningún efecto y no llega a la gente. Acá hay que advertir claramente, con estos actuales niveles de pobreza, este es el principal problema, esta es la deuda interna la que se tendría que estar preocupando, y a mí no me queda claro cuando se lanzan, por ejemplo, programas como el Pro Auto, que realmente se tenga esa prioridad en lo social. Con el 30% de la población en niveles de pobreza, resulta una quimera realmente pensar que podemos desarrollarnos con país. Y hay que advertirlo claramente. Con ese porcentaje de pobreza y la situación actual, donde habla un párate de la economía, están dadas todas las condiciones para que se repitan situaciones de desmadre social de la misma manera que se dieron en el 89, que se dieron en el 2001 y que también se dieron hace poco, en diciembre pasado, que Sí, eso no fue teniendo accidental. como epicentro Córdoba y luego en 14 provincias. Porque por más que ahí comienza su disparador, tiene que ver la situación particular de la sustracción del servicio de seguridad por parte de la policía o la fuerza de seguridad, ese es el disparador.
pero de ninguna manera puede explicar la profundidad y la extensión que tuvo ese fenómeno si es que no contemplamos que ha tocado este colchón de pobreza, que en ese momento era del 25, hoy estamos ya en el 30 o el 33, si sumamos lo de la valoración. Evidentemente ahí están dadas todas las condiciones para que nuevamente se produzcan desbordes sociales. Y si seguimos negando esta realidad y no contemplamos empezar a resolver este problema estructural que pasa de los 90 a la década ganada, igual, de la misma manera, ese núcleo duro de la pobreza, evidentemente vamos a seguir en problemas. Ahora, es tan oscura la venda que tiene el gobierno que lo sigue negando. Es decir, y seguimos inaugurando autopistas y nos regodeamos con el Mundial y decimos que la pobreza no existe. Tan gruesa es la venda, así que no les deja ver absolutamente nada. Y la verdad que es bastante perverso y, digamos, y es querer no mirar los problemas que tenemos como sociedad y que tenemos que empezar a resolver. También creo que, digamos, en parte digamos, el gobierno quedó como entrampado, ¿no? en una lógica de pensamiento de corto plazo y después no ha sabido salir, ¿no? de esa trampa. Pero bueno, no creo que sea el gobierno que vaya a solucionar estos temas, sino que esperemos que en el 2015 realmente se pueda comenzar, digamos, con... Esto, digamos, no es una solución que va a venir de un año para el otro. No, esto no se termina así. Exactamente, digamos, y acá hay que, digamos, tener un acuerdo, digamos, entre todos los partidos. Primero empecemos por digamos, aceptar de que tenemos este problema, de que hay inflación, de que hay pobreza, ¿no? Primero que hay que reconocerlo, sí. Y empecemos a medir nuevamente estos fenómenos y empecemos a discutir, bueno, cómo podemos resolverlo, y la sociedad tiene que entender que no se va a resolver de un día para el otro, sino que va a tomar mucho tiempo, y lo que, digamos, como sociedad tenemos que ponernos de acuerdo para que de acá a 10, 20, 30 años podamos decir, bueno, ahora somos un país distinto, ¿no? ¿Cuánto dijiste? ¿20, 30 años? Por ahí no lo vemos nosotros, pero es que son problemas realmente muy graves, fenómenos que... Estaba leyendo un estudio los otros días donde decía, coincidía en ese tiempo. Es que son fenómenos que Tan enraizados. No se soluciona, digamos. El tema de la inflación no es algo que se soluciona de un día para el otro o con precios cuidados, no. Es algo que hay que empezar a solucionarlo y puede tomar 5 o 10 años, pero incluso, digamos, si tenés las condiciones adecuadas, digamos, ¿no? Este tema de la deuda y los vencimientos, estos 100 millones, 100 mil millones de dólares que vencen, bueno, en los próximos años, todos esos son factores que hacen, claro, condicionantes que hacen que sea siempre mucho más difícil resolver todas estas cuestiones, y ni que hablar si empezamos a ir en zigzag, ¿no? O sea, si tomamos una medida y después otra medida y después otra medida, realmente acá, muchas veces contradictorias una con exactamente, contradictorias. Acá hay que tomar, hay que empezar a ponerse de acuerdo en 3, 4, 5, 10 medidas, y digamos, y que sean políticas de Estado, ¿no? Pablo, la última pregunta. Volviendo a la superficie. ¿Qué le dicen los investigadores de ustedes, la gente que hace la encuesta? Es decir, porque ellos que están en contacto con la gente todos los días, un comentario, es decir, off the record siempre se recibe, ¿no? No, en algunos casos a mí lo más llamativo es la resignación. Quienes toman nuestros precios son de barrios populares. En la gran mayoría tienen comedores en sus casas. Muchos de ellos tienen comedores desde los 90 y han pasado con ese mismo comedor de los 90 a esta parte, y sin embargo siguen con el comedor con la misma cantidad de personas. Y cuando yo le pregunto cómo sintieron la diferencia, cuál es la diferencia, la resignación va en este sentido, que muchos de esos chicos que se criaron prácticamente en estas casas, en esos comedores... En los comedores y el desayuno del Paico, ¿no? Hoy... Eso es lo que tienen de comida. Cayeron, digamos, en el flagelo de la droga, de la violencia. O sea, para esos pibes nunca hubo una década
ganado. O sea, pasaron de la peor década de los 90, como se la sigue tildando y correctamente, a una década que para ellos no fue ganada. Por lo menos para ellos no fue ganada. Bueno, y tenemos, si tenemos el reflejo en la inseguridad, que es otro de los problemas que está absolutamente conexo con la pobreza. Bueno, evidentemente estos son de los problemas estructurales que tiene el país. Si no lo abordamos como bien decía Alfredo, desde una visión de política de Estado de largo plazo, donde esto no es bandera, no puede ser una bandera, evidentemente acá no hay cuestión de ideologías, hay problema. cuestión de realidades, del hambre de la gente. Y cuando hablo de banderas, voy a poner un ejemplo que es cordobés para que todos lo podamos acercar, digamos, al plano local. Hace poco tiempo se festejó los 30 años del PAICOR, particularmente, y se lo festejaba como política de Estado. Yo creo que la política de Estado es eliminar la pobreza, no festejar un plan que tiene como fin darle de comer a los niños en una escuela que no tiene ese fin la escuela y niños que tendrían que cada estar padre tendría que en tener la casa, dinero ¿no? suficiente para darle comer a sus hijos. Cuando no terminamos de discutir en profundidad lo que son las políticas de Estado, evidentemente corremos la línea donde naturalizamos que algunos hechos que evidentemente son negativos parecerían ser positivos. Entonces estamos festejando que un plan que nació con una idea de emergencia... Tenemos que estar festejando que no exista más el mantenga. PAICOR. Eso es lo que tenemos que estar Nosotros creemos que ese es el fin. Sí, encima estamos festejando 30 años, pero con un PAICOR totalmente recortado, porque nosotros hemos hecho estudios sobre el presupuesto y lo que vemos es que está bien, hubo un gran ajuste desde el 2010 para esta parte, del 20% en términos reales, que se gasta menos en alimentos, ¿no? Entonces, digamos, festejar algo y encima, digamos, que digamos, lo poco que se está haciendo, se está haciendo... Está menguado. Claro. Gracias a los dos por su presencia en Córdoba al Mundo.